Hola, ¿cómo estás? Soy Diana Polanía y este es tu canal Palabras de Aliento para el Fatigado. He estado preguntándole algunas cosas al Señor acerca de esta temporada en la que estamos y también estuve dialogando acerca de esto un poco con mi esposo y cuál es el mensaje correcto de parte de Dios. Así es de que preguntándole al Señor, el Señor me dio esta palabra que yo sé no va a ser muy popular, pero sí tengo la certeza, es un mensaje muy necesario para toda la humanidad. Es muy necesario para nosotros, para los que tenemos el privilegio y la gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, pero también es muy necesario para el pueblo en general, para las naciones. Así es de que he estado orando y oro que el Señor use este mensaje como un instrumento de bendición para ti que lo estás viendo y de bendición para las naciones. Y he titulado a este video, bueno, le tenía muchísimos títulos, pero le he puesto un gran predicador. Y cuando le preguntaba al Señor acerca de qué era lo que se debería hablar en estos tiempos, el Señor me llevaba al libro de Romanos, en el capítulo 1 en adelante. Y voy a leer del 1 al 16. No me avergüenzo de anunciar esta buena noticia, que es la fuerza salvadora de Dios para todo creyente, tanto si es judío como si no lo es. Por ella, en efecto, se nos revela esa fuerza salvadora de Dios mediante una fe en continuo crecimiento. Así lo dice la Escritura: aquel a quien Dios restablece en su amistad por medio de la fe, alcanza la vida. Se ha hecho manifiesto, dice el versículo 18, que la ira de Dios se abate desde el cielo sobre la impiedad y la injusticia de quienes, actuando inicuamente, cierran el camino a la verdad. Porque lo que es posible conocer acerca de la divinidad lo tienen ellos a su alcance, ya que Dios mismo se lo ha puesto ante los ojos. En efecto, partiendo de la creación del universo, la razón humana puede descubrir a través de las cosas creadas las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad. De ahí que no tengan disculpa, pues han conocido a Dios y sin embargo no le han tributado el honor que merecía, ni le han dado las gracias debidas. Al contrario, se han dejado entontecer con vanos pensamientos y su necio corazón se ha llenado de oscuridad. Alardeando de sabios, se volvieron tan insensatos que llegaron a cambiar la grandeza del Dios que nunca muere por imágenes de personas mortales y aún de pájaros, de cuadrúpedos y de reptiles. Por eso Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, degradándose y envileciéndose a sí mismos. Ese es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios, de haber adorado y dado culto a la criatura en vez del Creador, que es digno de ser alabado por siempre. Amén. Así que Dios los ha dejado a merced de sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres invierten el uso natural del sexo y se entregan a prácticas antinaturales. Y lo mismo los hombres, dejan las relaciones naturales con la mujer y se abrazan en deseos de los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones inflamantes y en su propio cuerpo reciben el castigo que merece su extravío. Y como no tienen interés en conocer a Dios, es Dios mismo quien los deja a merced de una mente pervertida que los empuja a hacer lo que no deben. Y yo quiero rescatar algunos versículos claves de Romanos 1. Primero que todo, tenemos que hablar de que no nos avergonzamos del Evangelio, de predicar esta palabra que no puede ser tan popular, pero que es poder de Dios y es poder de Dios para salvación. Pero también se nos está diciendo aquí que Dios se ha manifestado, Dios se muestra a la humanidad y se muestra a través de la creación.
A través de lo hermoso de la creación, Dios deja ver que Él existe, Dios deja ver su majestuosidad, pero aún a través de la creación, Dios nos habla, nos enseña, nos predica, se da a conocer. No hay de dónde decir, pero Dios no existe. A mí nunca me dijeron, a mí nunca me hablaron. ¿Cómo conocer de Dios? Porque Dios habla aún a través de la creación. Y es ahí de donde parte el título de este video. Un gran predicador. Ese gran predicador es el virus. Ese virus que está azotando a la humanidad entera en este tiempo. Ese es el gran predicador. Si tú revisas Salmo 19, el Salmo 19, que yo te invito a que lo leas tú mismo en tu casa y que tú certifiques con tus propios ojos al volver a leer las escrituras que yo estoy leyendo. El Salmo 19 nos habla acerca de eso, de que el cielo cuenta la gloria de Dios, de que el cielo mismo es un instrumento que Dios usa para hablarnos, la creación. Los cielos proclaman la grandeza del Señor, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día comunica su mensaje, la noche a la noche anuncia la noticia, sin lenguaje, sin palabras, sin que se escuche su voz, se difunde su sonido por toda la tierra y por los confines del mundo su mensaje. En ellos ha erigido una tienda para el sol. Miren lo que está diciendo aquí. Dios nos predica sin lenguaje, Dios nos predica sin palabras. Y cuando yo leía este versículo del Salmo 19, pensaba en cuando un hombre rico murió y fue al infierno y había muerto un mendigo, un hombre que había padecido mucho en la tierra y fue al cielo, al seno de Abraham. Y el rico le dice, deja ir a Lázaro a que le predique a mis hermanos porque allá están en la tierra, que les hable que esto es verdad, que Dios es real, que si hay una vida eterna o que si hay una muerte eterna. Y le contesta a este hombre, le dice, han tenido a Moisés y han tenido a los profetas. Si a ellos no han oído, aunque se levante uno dentro de los muertos, tampoco los oirán. Y la gente no está oyendo acerca de Dios. La gente evade las charlas que sean acerca de Jesús o de Dios, porque a eso lo llaman religión o a eso lo llaman fanatismo. ¿Cuántas de nuestras gentes nos han tomado por... ay, otra vez con su cuento, otra vez, no, eso todos vamos para el mismo lado, no hay que hablar de esas cosas. Dios es amor. Y sabes que entonces, como no se ha escuchado a ese predicador que está hablando como yo hablo, entonces Dios se provee de esos predicadores que toma de la creación. Y es en este tiempo en que el que muchos en las redes sociales han llamado el enemigo oculto, el enemigo invisible, haciendo referencia al coronavirus, él nos ha hablado. Y si tú has entrado a las redes sociales y si tú has recibido unos cuantos mensajes, mucha gente que no tiene el tinte de siervos de Dios ni de religión han hecho sus buenos análisis. Han dicho que este virus nos aquietó. Han dicho que este virus nos ha enseñado el valor de la vida, el que de nada sirve tener un carro si lo tenemos que tener parqueado, de nada sirve tener dinero si no lo podemos ir a retirar, de nada sirve si no podemos ir a comprar con gran facilidad. Han hecho excelentes análisis, me han llegado escritos a mis manos hermosos en donde nos están diciendo este virus nos está dando lecciones, y es el momento en escuchar a este gran predicador. Pero también ayer veía en la televisión una periodista colombiana entrevistó a un gran escritor, creo, y le decían, ¿qué vas a hacer en el tiempo de tu cuarentena? Y decía, estoy leyendo, estoy aprovechando mi biblioteca y estoy retomando libros. ¿Y qué libros está leyendo en este tiempo? Y él sacó unos cuantos libros y todos hablaban de plagas.
y decían, mire, este habla de esta plaga, habla de tal plaga. No recuerdo ahorita los títulos y no los tomé porque nunca pensé que iba a hablar de este tema. Así de que esta mañana pensé que todo el tema iba a estar centrado en Romanos 1, en cómo nos hemos desviado, en cómo hemos hecho las cosas a nuestra manera, en cómo hemos sacado a Dios de escena, en cómo no hemos querido oírle a Él ni oír acerca de Él. Y estando leyendo Romanos, el Señor me dice, ve a Joel, ve a Joel, ve al libro de Joel. Y oh sorpresa, cuando voy al libro de Joel, y se nos va a hablar de plagas, de esas plagas que han existido y de esas plagas a través de las cuales Dios se ha provisto para hacer de ellas sus grandes predicadores. Nos dicen algo las plagas, y en el libro de Joel, el profeta Joel, que tiene un nombre especial, Joel está diciendo Jehová es Dios. Eso significa el nombre. Él es un profeta sacerdotal que hablaba la palabra verdadera del Señor. Y él va a hablar acerca de una situación por la que están pasando en Judá. Muy parecido a la situación que estamos pasando nosotros con una plaga, con un virus. Y él va a hablar de la invasión de langostas, pero a la vez de la invasión de langostas hay una sequía grave. Es una combinación de dos cosas devastadoras que están atacando al pueblo de Judá. Hoy en día hay virus, hoy en día se está afectando la economía, cosas devastadoras que están tocando a nuestra sociedad. Y tal devastación ha ocurrido en esa parte del mundo y ha ocurrido en épocas antiguas, como decía el escritor ayer. Voy a leer acerca de unas plagas, de libros que hablan de diversas plagas. Sucedió en la época de Joel y está sucediendo en nuestra época. Pero ¿qué nos dicen esas plagas? ¿Sabes que Joel nos va a dejar ver tres propósitos a través de su libro y de su profecía? Joel es un profeta sacerdotal. Él hablaba para la gente espiritual y para los sacerdotes de ese tiempo. En el libro de Joel no se hace referencia a un rey. No está teniendo una voz el rey, está teniendo la voz Joel para motivar al sacerdote como sinónimo de aquel que atrae al pueblo e invita al pueblo a Dios, a decirle, tienen que despertarse. En nuestras naciones están hablando los gobernantes, ellos están ayudando a pasar esta crisis. Nosotros tenemos que orar para que ellos tengan sabiduría, pero es a los encargados para hablar espiritualmente, es para esos líderes espirituales, como en el tiempo de Joel, los que tenemos que levantarnos a hablarle al pueblo como Joel. Y Joel tenía un gran propósito. Él, primero que todo, reunió al pueblo ante una gran asamblea para hablarles lo que iba a suceder. Dice en Joel 1:4, oigan esto, ustedes los ancianos, habitantes de todo el país, escuchen, aconteció algo igual en sus días o en los días de sus antepasados. Cuéntenselo a sus niños, a sus hijos, a los suyos y a sus hijos, a una nueva generación. Lo que dejó la devastadora lo comió la acaparadora. Lo que dejó la acaparadora lo comió la lamedora. Y lo que dejó la lamedora lo comió la devoradora. Y está hablando de una plaga de langostas. Dice lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Es una plaga con diferente nombre. Ahorita la plaga que nos está atacando es la plaga del coronavirus. Pero está invitando a algo, está convocando a una asamblea. ¿Qué es lo que debemos hacer? Los gobernantes, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los ministros están haciendo su parte, pero el pueblo
que conoce a Dios debe convocar como Joel convocó. Vístanse de luto y lloren, sacerdotes. Giman ustedes, servidores del altar. Vengan a dormir sobre esteras, ustedes los que sirven a mi Dios, pues ofrenda y libación han cesado en el templo de su Dios. Me llamó la atención. Nosotros los líderes espirituales no podemos estar ahorita proclamando solo alegría, solo paz, 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 paz. Miren que Joel invitó al pueblo. Vengan ustedes, sacerdotes, vístanse de luto, lloren, giman. Ustedes los que sirven a mi Dios, pues si ofrenda y libación han cesado en el templo de Dios, parecido con lo que está sucediendo. ¿O podrás tú decirme que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? ¿Qué ha pasado? Hasta está cesando el poder ir al templo, o hasta llevar ofrendas, hacer homenajes de adoración, y aún las ofrendas que tanto a veces se reclaman. Promulguen un ayuno, convoquen una asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los que habitan en el país, en el templo del Señor, su Dios, y clamen al Señor. Aquí Joel está invitando al pueblo en general, y lo está invitando con un propósito. En el versículo 15 y 16 dice: ¡ay, qué terrible aquel día! Porque el día del Señor está cerca. La destrucción del destructor está a punto de llegar ante nuestros propios ojos. Ante nuestros propios ojos nos ha sido arrebatada la comida, junto con la alegría y el gozo en el templo de nuestro Dios. Parecido a lo que estamos viviendo. ¿Y por qué será? Primer propósito de Joel, primer propósito en el que nosotros debemos invitar al pueblo: convocar asamblea. Convócala con tu familia, convócalo con tus hijos, incluye a los niños, incluye a los jóvenes, incluye a los ancianos. Pero el segundo propósito es exhortar al pueblo a arrepentirse y regresar con humildad al Señor, a Dios, con ayuno. Clamen con lágrimas y con intercesión por la misericordia de Dios. Hemos sacado a Dios de escena, lo hemos sacado. Por lo menos aquí en Colombia, hace unos días, 2 semanas o 3 semanas atrás, se estaba peleando algunos grandes líderes de Congreso y de lugares de eminencia, y especialmente vi a una mujer peleando porque el aborto se diera con facilidad, porque ella era una gran defensora de las mujeres, y las mujeres tenían derecho a cuidar su vida, y ellas eran las más débiles en el asunto, decidiendo los humanos quiénes viven y quiénes no viven, decidiendo los humanos si hay vida desde el momento de la concepción o si son un simple embrioncito. ¿Qué hemos hecho en los reinados de belleza? ¿Qué estamos permitiendo? ¿Qué ha pasado con los matrimonios? La gente está haciendo lo que quiere, está acomodando sus leyes a su manera y desde su parecer. Y hemos sacado la Biblia y hemos sacado al Señor de nuestras vidas, de nuestras tierras, los hemos sacado desde nuestras naciones, y aún muchos del pueblo de Dios, incluida tal vez yo, muy seguramente yo de primeras, hemos sido tibios y hemos sido mediocres en nuestra relación con Dios. ¿Será que es necesario hacer lo que dice Joel y tomar en cuenta lo que él dijo? Él dio una estrategia, que es la estrategia para nosotros. Toquen la trompeta en Sión, den la alarma en mi santo monte, también todos los que habitan en el país, porque viene el día del Señor, estalla a las puertas, día de oscuridad y de tiniebla. Y comienza a decir qué es lo que se debe hacer. Yo te invito a que lo leas absolutamente todo. Joel capítulo 2. Ahora pues, oráculo del Señor, versículo 12. Vuélvanse hacia mí de todo corazón con ayuno, lágrimas y lamento. Es tiempo de pedirle perdón al Señor por no haber protegido esa vida de los inocentes,
y patrocinar el aborto. Es tiempo de pedirle perdón al Señor por la corrupción de nuestros pueblos, por nuestra propia maldad, la mía, la de los miembros de nuestra familia, por nuestra indiferencia, por nuestra altivez, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, por despreciar el Evangelio, por despreciar a Jesús, por hacernos sabios en nuestra opinión, como lo dijo Romanos, por adorar criaturas antes que el Creador. Rasguen su corazón en lugar de sus vestidos. Es tiempo de rasgar nuestro corazón como símbolo de arrepentimiento, de quebrantamiento. Cuando yo veo situaciones críticas que nos narra la Biblia, yo veo hombres que invitaban a esto. Yo veo a un Esdras leyendo la palabra e invitando al pueblo a arrepentimiento. Yo veo a un Daniel invitando al pueblo a arrepentimiento y él mismo orando por perdón de los pecados. Yo veo a un Nehemías haciendo lo mismo. ¿Será que no es lo que tenemos que hacer los líderes espirituales? Decir sí, hemos fallado al Señor. Hemos intentado hacerlo a nuestra manera, pero el Señor está convocándonos a nosotros. El libro de Joel convoca a los sacerdotes. Entiéndase líderes espirituales, entiéndase pastores, entiéndase mentores espirituales. Rasguen su corazón en lugar de sus vestidos. Vuélvanse al Señor su Dios, que es misericordioso y compasivo, lento para la ira. Anuncia que el Señor es bueno. Él solamente está esperando que nos rindamos a Él y le pidamos perdón. Él está esperando que haya un pueblo que pida perdón por toda la tierra, porque toda la tierra le ha fallado. Miremos en otras naciones qué sucede. Son cosas terribles lo que se hace en cuanto a espiritualidad, en cuanto a perder valores morales, en cuanto a hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Quizá Dios, que es misericordioso, se decida a no hacer daño y a sembrar bendiciones a su paso, ofrendas y libaciones para el Señor su Dios. Toquen la trompeta en Sión, decreten un ayuno, convoquen una asamblea, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, junten a los niños, incluso a los que aún maman, salgan de las alcobas el esposo y la esposa de su lecho nupcial. Y yo aquí pensaba, óigame, ni besos nos estamos pudiendo dar. Vamos a tener que algunos estar un poquito aisladitos porque él tiene una gripa y yo como esposa no me le puedo arrimar. Salgan de la cámara, de su lugar de intimidad. ¿Para qué? Para estar con Dios. Lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar. Digan los servidores del Señor: perdona, Señor, a tu pueblo. No pongas a tu heredad al oprobio ni a la burla de los paganos. Que no se diga entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Ese es el mensaje que debemos dar. No es un ataque simplemente del enemigo diablo. Es un predicador que Dios está usando. El virus se nos convirtió en un predicador sin voz, pero que nos está enseñando, como lo dije en otro video, lo efímero que es la vida, cómo nos marchitamos como la hierba. Nos está dando a conocer las prioridades, pero nos está invitando, si somos sabios, a mirar a Dios. Porque lo bueno de Joel es que Joel no dejó solo como un mensaje de juicio, él lo dejó como una invitación a buscar de Dios. Porque viene una respuesta del Señor. Lleno de amor por su tierra, el Señor se compadeció de su pueblo y le respondió diciendo: voy a enviarles trigo, vino y aceite hasta que estén saciados. Nunca más los expondré al oprobio de los paganos. Alejaré de ustedes al enemigo del norte, haré que se dispersen. ¿Sabes qué? Dios es misericordioso. Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. Él está esperando que reconozcamos que hemos hecho las cosas a nuestra manera. Él está esperando que haya un arrepentimiento. Ese era el segundo propósito que tenía Joel con su escrito. Y el otro propósito es registrar la palabra profética de Dios a su pueblo, el día de su sincero arrepentimiento. Yo te invito a que leas Joel 2:18. Y de ahí en adelante hasta el capítulo 3 y versículo 21.
Porque Joel nos está hablando de que Dios es misericordioso. Y si tú miras en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y se arrepintiere y pidiera perdón por los pecados, yo oiré desde los cielos. Dios está ahí, Dios está ahí. Si Dios permite que se levante un predicador, yo no te estoy diciendo, yo no tengo la certeza de que Dios se haya inventado este virus, pero Dios sí se está aprovechando de este virus para convertirlo en un predicador, sin voz y sin lenguaje, como nos lo dice Salmo 19. Él nos está diciendo que Dios sí quiere perdonar, que Dios sí quiere salvar más gente, que Dios sí quiere enviar provisión, pero tenemos que hacer estos pasos anteriores: llorar, gemir, arrepentirnos, convocar asamblea, pedir perdón y decirle, ven tú a ser el Señor, ven tú y reina sobre la tierra, por encima de mis ideas, por encima de mis filosofías, por encima de mi manera de ver a Dios, por encima de nuestras acomodaciones para el matrimonio, para los hijos, para qué vida es valiosa, qué vida no es valiosa. Hoy en día estamos tomando todo antinatural, anti lo de Dios. Hoy en día los embarazos de múltiples maneras. Hoy en día los abortos permitidos, tranquilos. Los matrimonios como tú quieras, permitidos. Todo lo estamos haciendo como queremos. Y Dios dice, bueno, ¿van a seguir haciéndolo como quieren? ¿O van a dejar que de verdad venga mi reino a sus tierras? Y este es un mensaje confrontador para mí. Y es un mensaje confrontador para los míos, para mi familia. Yo no soy perfecta. Tengo hijos por los que clamo, porque sé que no son perfectos. Tengo un esposo por el que clamo, que ama a Dios, que quiere agradar a Dios, pero que no es perfecto. Pero qué bonito que este sea un tiempo de revisar nuestro corazón y que no suceda como dice en Romanos, su insensato corazón se llenó de oscuridad. Ese es un tiempo, es una alarma espiritual. Los sacerdotes y todo el pueblo buscarían fervorosamente la misericordia de Dios en arrepentimiento, ayuno, intercesión y quebrantamiento. Léelo en Joel 2:12-17. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la respuesta? Dios se apiadó cuando vio arrepentimiento sincero. Dios promete restauración. Léelo en Joel 2:19-27. Dios promete derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la humanidad. Léelo en Joel 2:28-31. ¿Sabe que me maravillaba? Porque es ahí entonces donde viene la promesa de un avivamiento. No hablemos de un avivamiento sin un arrepentimiento. Sí va a haber un avivamiento, sí nuestros hijos tendrán visiones, sí tendremos sueños, sí profetizaremos, sí habrán cosas hermosas en la tierra, pero para que haya todo eso lindo, tiene que haber un reconocimiento de que hemos pecado y tiene que haber un arrepentimiento. Yo la verdad creo que después de esta temporada sí va a venir un avivamiento. Yo estoy con la certeza de que va a venir un avivamiento, pero va a venir un avivamiento si hacemos estas primeras cosas: convocar asamblea, gemir, llorar ante Dios y decirle, hemos pecado, hemos estado callados, hemos estado acomodados, hemos aceptado todo lo que el mundo ofrece y no nos hemos levantado para hablar la verdad, la voz de Dios y decir lo que en verdad Dios quiere. Es un tiempo de arrepentimiento. Había una frase que me llegaba a mí: no es el tiempo de estar encerrados viendo películas solamente. Claro, es un tiempo para distraernos, es un tiempo para jugar en familia, para compartir, para ver películas, pero es un tiempo para proclamar ayuno, oración y búsqueda de Dios, e involucra a todas las edades, a todos los miembros de la familia. Te involucra a ti, me involucra a mí. Y los líderes espirituales tendremos que estar convocando a pedir perdón y no solo hablar alegría, no solo hablar promesas, no solo hablar paz,
arrepentimientos, rasgar nuestro corazón y no solo nuestras vestiduras. Está hablando más duro el virus, porque muchas veces esta voz no es escuchada. Un predicador grande, un gran predicador, el virus, el coronavirus. Y yo pido a Papá Dios que sea Él tocando nuestros corazones. Y yo pido, Papá Dios, que esta palabra que tú me diste sea valorada como palabra tuya y sea una palabra que nos lleve a revisar nuestras vidas, a revisar nuestra relación contigo, a revisar cómo están nuestras naciones. Yo espero que este mensaje te haya sido de bendición y que si bendijo tu vida y que si crees que está en sintonía con lo que Dios de verdad quiere hablarnos, lo compartas con tu familia, lo compartas con tus amigos. Bendiciones y un abrazo.